El universo mecánico. Algunas cantidades en física no solo tienen magnitud, también tienen dirección. Dichas cantidades son representadas por vectores. Hay cosas que son estrictamente cuestión de puntos de vista. Por ejemplo, Copérnico decía que todos han mirado siempre el universo desde el punto de vista de la Tierra. ¿Qué ocurriría si mirásemos desde el punto de vista del Sol? Y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Se desmoronaron los cielos. Por eso, el punto de vista de ustedes no deben tomarlo a la ligera. Una vez que se ha elegido un punto de vista, se necesita tener unos medios de describir exactamente dónde está algo y qué camino sigue. ¿Cómo hacerlo? Los jugadores de ajedrez, por ejemplo, tienen un sistema para decir dónde está cualquier pieza sobre el tablero y cómo se mueve. Los niños jugando al juego de los barcos encuentran también la forma de explicar exactamente dónde está algo. También nosotros, los científicos, al igual que los niños o los ajedrecistas, también tenemos que tener algunos medios para describir exactamente dónde está algo. Al norte del Océano Pacífico, cuando hay un acorazado en juego, no está seguramente implicado en un juego de niños. Este es el centro de guardacostas Alameda, en la bahía de San Francisco. Y aquí los métodos para localizar un barco, para enviar uno en el instante mismo que llegue la información, son estrictamente profesionales. Tanto en horas de vigilancia sin incidentes como en momentos de crisis en alta mar, el guardacostas de los Estados Unidos siempre cumple con su deber con una enorme variedad de formas y de medios. Cartas de navegación muy detalladas y precisas, una gran familiaridad con la bahía y las aguas de los alrededores, una electrónica muy sofisticada, dispositivos de rastreo de alta precisión, personal sin igual en las costas norteamericanas. Con estos recursos cuentan los guardacostas de los Estados Unidos. Y fuera de la vista, pero nunca olvidados, están en su poderosa ecuación de talento, entretenimiento y tecnología las herramientas de la matemática vectorial. Una magnitud que tiene módulo y dirección es un vector y se representa por una flecha. La dirección de la flecha es la dirección de la magnitud y su longitud indica su módulo. Desplazamiento, velocidad, aceleración son todos vectores. En las ecuaciones los vectores se escriben en negrita. Las magnitudes corrientes, como tiempo y masa, son escalares. En las ecuaciones los escalares se escriben en bastardilla. El módulo de un vector también es un escalar. Se representa por la misma letra, pero en bastardilla. Con vectores, incluso las operaciones matemáticas más familiares adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, si dos vectores se suman juntos, la suma no es simplemente un número, es un nuevo vector. Los vectores también se pueden restar uno de otro y el resultado es otro nuevo vector. Por supuesto, si el guardacostas utiliza los métodos científicos, clásicos o no, sus herramientas están al minuto y listas para ser utilizadas. Un oficial recibe una señal de peligro y al margen de lo que el futuro le pueda deparar al atender la llamada, él está preparado. Tiene que estar. En el desempeño normal de su labor, el guardacostas salva todo tipo de animales marinos. Y de hecho, salva incluso a los que sería mejor estuviesen en tierra firme. Una tripulación de marinos domingueros en un buen yate, el Iris Coffee, parece que se ha ido a la deriva. Por supuesto. Y se encuentran perdidos en un punto totalmente desconocido. Tampoco es que se conozca muy bien cómo pueden el capitán y sus hombres haber llegado a semejante situación. En cualquier caso, el guardacostas usa sus propios recursos. En el chasquido de un interruptor, se oye el eco de la tripulación del barco.
Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. Pero espera un segundo. Este acercamiento puede no ser necesario. Al menos por el momento, desde el punto de vista de la tripulación del yate. Mientras haya bebidas a bordo, no hay todavía situación de peligro en el Irish Coffee. Malcolm Bogart y Percival Flynn, hombres valientes que en alta mar adquirieron su bravura de su jefe, el capitán Duke. Tanto si el peligro es inmediato, como si solo fuera potencial, los guardacostas de los Estados Unidos nunca lo toman a la ligera. Irish Coffee, aquí el guardacostas. Indique situación y naturaleza de su dificultad. Aquí Irish Coffee. Tenemos problemas y estamos en algún lugar fuera de las costas de San Francisco. Atención, Irish Coffee. Sintonice el canal 13 en su monitor y póngase en contacto con nosotros cada 15 minutos. Estar perdidos en el mar no es cosa de risa. Y si se trata de alguien que no está debidamente preparado para ello, puede hacer que la situación sea todavía más peligrosa. Y en particular, cuando estas coordenadas se encuentran en el mapa de calles de San Francisco. Sin embargo, hay algo que se debe aprender aquí. Estas líneas forman una cuadrícula rectangular, al menos en cuanto lo permite la forma esférica de la Tierra. Cualquier punto de este mapa se puede localizar determinando sus posiciones horizontal y vertical. Por ejemplo, imagine un lugar en el mapa marcado con el punto rojo. Supongamos que el punto rojo tiene su coordenada horizontal x menos 150 kilómetros y su coordenada vertical y menos 124 kilómetros. Cualesquiera que sean las distancias en tierra, mar o en aire, un sistema de coordenadas es de vital importancia para todo plano. Los planos de las calles en las grandes ciudades llevan cuadrículas. Y como el de Nueva York, cada plano tiene su sistema de coordenadas. Pero incluso con lugares famosos, tales como el Central Park, o Boston Common, o la Casa Blanca, en la avenida de Pensilvania. Los planos pueden desorientar a quien no esté familiarizado con cuadrículas rectangulares. Por supuesto, para los oficiales de policía o para los taxistas, esa cuadrícula es simplemente un modo para ir de un sitio a otro. Pero para algunos, encontrar el camino por el mundo presenta un reto. Un reto como el que tuvieron estos hombres que realmente comprendieron el significado de la palabra coordenada. En la historia de las matemáticas, René Descartes y Pierre de Fermat escribieron el capítulo de introducción a los sistemas de coordenadas. En el siglo XVII, estos eruditos franceses tramaron ingeniosamente un esquema para conectar la geometría con el álgebra. Al mismo tiempo, pero al otro lado del Canal de la Mancha, John Wallis desarrollaba una teoría en términos semejantes. Aunque Carl Friedrich Gauss fue el primero en introducir la idea de número complejo y más tarde inventó el nombre. En su libro Álgebra, Wallis representaba un número complejo, por ejemplo, A más BI, midiendo la parte real a lo largo de un eje horizontal y la parte imaginaria B a lo largo de un eje vertical. Aún hoy los números de un plano cuadriculado pueden parecer complejos. Si los caminos en las grandes ciudades pueden parecer confusos, piensen ahora en el apuro de los extraños en el mar. ¡Ahí, mira! ¡Es una avioneta! ¡Sacad las letras! ¡Deprisa, ¡Vamos! deprisa! ¡Corre! ¡Antes de que se vaya! ¡Corre! ¡Eh! 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 Perderse sin un buen mapa le ocurre a cualquiera, pero que le encuentren a uno que no tiene mapa da un poco más de trabajo. Para aproximarse a una nave a la deriva, el guardacostas tiene a mano diversos métodos de hacerlo. Uno de ellos se llama triangulación.
Se establecen dos ángulos diferentes de recepción de radio usando antenas direccionales y se trazan unas líneas rectas hasta su intersección. Si ahora el guardacostas fuera atriangular y si el mar fuera tan previsible como son las matemáticas, el Iris Coffee debería estar más o menos aquí. Eso suponiendo que el Iris Coffee se estuviese quieto, lo que es mucho suponer. Los barcos suelen ir a la deriva, a merced de las corrientes marinas. No basta conocer su posición en un tiempo fijo. El guardacostas necesita saber también el rumbo y la velocidad con que el Iris Coffee va a la deriva. ¿Hacia dónde va? ¿A qué velocidad? Bien, obviamente el capitán tiene una nueva forma de enfocar el problema. No va a encontrar tales respuestas en las páginas de Moby Dick. Lanzar señales de humo no parece que conduzca a parte alguna. Otra señal de socorro probablemente no va a perjudicar más. Aquí Iris Coffee, fuera de la costa de San Francisco. Por favor, contesten. Estamos fuera si de la Bogart costa de diera al San guardacostas una segunda posición, el cuadro podría parecer algo así. Aquí Iris Coffee, por favor. Ambas posiciones se unen por una flecha, desde la posición 1 hasta la posición 2. La dirección de la flecha muestra cuál es la ruta por la que el barco va a la deriva. Su longitud muestra la distancia. Esta flecha se llama vector desplazamiento. Con más información, el guardacostas podría estimar el rumbo del barco a la deriva, uniendo los vectores desplazamiento, el origen de uno al extremo del otro, lo cual es justamente la suma de vectores. Ellos podrían estimar también la velocidad con que va la deriva, dividiendo los vectores por el tiempo entre las señales recibidas. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Por supuesto, un guardacostas moderno raramente calcula la ruta de un barco a la deriva trazando vectores de desplazamiento y velocidad a mano. Sin embargo, cuando se vale de ciertos principios de la navegación y de las matemáticas, el valor del vector no puede ser subestimado, ni incluso aquí su historia puede ser pasada por alto. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica en la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones. Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, las semillas de las matemáticas de Hermann Grassmann procedían del bagaje intelectual de la antigua Grecia. La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas para incorporarla a su magnífica obra Principia. Incluso entonces se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió.
En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la física teórica. No obstante, muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. Por supuesto, el álgebra vectorial como la notación musical requiere práctica. Incluso a bordo del Irish Coffee, un poco de ejercicio no empeoraría mucho la situación. Y en cualquier caso, al contrario que en la lírica de ciertas canciones, los vectores tienen muchas aplicaciones. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Siempre en movimiento. El producto vectorial de 2 vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de 2 vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. El álgebra vectorial utiliza 2 vectores unitarios I y J perpendiculares entre sí. Un pequeño sombrero sobre el vector significa que tiene módulo 1. El vector desde el origen hasta el punto con coordenadas X y Y es la suma de 2 vectores perpendiculares, un vector horizontal, XY, y un vector vertical, YJ. Con la ayuda de I y J, en el álgebra ordinaria se pueden sumar y multiplicar vectores. En un espacio tridimensional se usa un tercer vector, K. K es perpendicular al plano determinado por I y J. El vector tridimensional se escribe X por Y más Y por J más Z por K. Lo que dice una canción es una cosa y lo que hace un barco en movimiento es otra muy diferente, especialmente si va a la deriva en el mar. Recordemos, antes de la primera señal de peligro, el viento era suave, el mar estaba en calma, el día era perfecto para una diversión buena e inocente. Pero las condiciones cambian y el Irish Coffee
ya no está donde debería estar, ni es lo que solía ser. De nuevo, el viento en el mar es una fuerza con la que tienen que contar el capitán y la tripulación, puesto que la velocidad del viento tiene magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. Y lo mismo sucede con la velocidad de las corrientes. Y así ahora, yendo a la deriva con viento y agua, pero yendo rápidos a ninguna parte, estos hombres están perdidos. Hasta que finalmente se den cuenta de ello. Por supuesto, si el capitán fuera mínimamente aficionado a las matemáticas, trataría de imaginar cómo ayudar al guardacostas. Él habría determinado la posición de su barco. Quizás a unos 150 kilómetros al oeste y 124 kilómetros al sur de la base de guardacostas Alameda. Habría calculado la velocidad del viento, digamos 40 kilómetros por hora viniendo del sur. Habría calculado también que su barco era empujado a una velocidad media de unos 2 kilómetros por hora, exactamente hacia el norte. Sin embargo, cuando los hombres del Iris Coffee cayeron en la cuenta de que el capitán Duke podía ser muchas cosas, pero no matemático, no le censuraron. Si se tratara de vectores, coordenadas o cualquier otra cosa que se pueda usar para rescatarlos, el capitán no tiene lo que hace falta, a no ser que le eche una gran imaginación. Así, con su ayuda, sin decir nada de vectores ni coordenadas, velocidad del viento, probable dirección de la corriente, y utilizando un helicóptero como buena medida, las cosas se pueden poner en marcha. En la imaginación del capitán Duke, el piloto tiene suficiente fuel a una velocidad no superior a 125 kilómetros por hora para permanecer 4 horas en vuelo. Digamos que 2 horas para llegar hasta aquí y 2 para volver. Y 230 kilómetros como máximo cada recorrido. ¿Podrá llegar el helicóptero hasta el Iris Coffee? Y ciertamente es importante. ¿Podrá después volver el piloto a su base? El viento se lleva al helicóptero exactamente hacia el norte a 40 kilómetros por hora, o sea, en 2 horas 80 kilómetros hacia el norte. Así, si el piloto volara a lo largo de uno de esos vectores, terminaría fuera de su alcance. Él no volaría más lejos porque no podría contar con un viento constante que le ayudara a volver a la base. La situación no es tan mala como parece. ¿Por qué? Porque el Iris Coffee también va a la deriva hacia el norte a 2 kilómetros por hora. En 2 horas habrá avanzado 4 kilómetros exactamente hacia el norte, lo que le situaría al borde del radio de acción del helicóptero. Contando con la velocidad del aire, la velocidad del viento y la velocidad del barco a la deriva, el piloto puede estimar la dirección correcta y alcanzar al Iris Coffee. ¿Es eso posible incluso en la imaginación del capitán? Sí. Y la respuesta en realidad debería ser obvia. La trayectoria del helicóptero y su desplazamiento por el viento se combinan o suman como vectores. Estos cálculos tan sencillos como son serían vitales si el guardacostas norteamericano pudiera leer el pensamiento del capitán Duke. En lugar de eso, ellos marchan según un plan suyo. Se oye el eco de la tripulación del barco. Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. De hecho, el Iris Coffee está a unos pocos kilómetros al sur de las Islas Farallón, cerca de la bahía de San Francisco y a una distancia en la que casi se oyen a gritos. Así que el capitán Duke y sus hombres pronto estarán a salvo, y antes de que su almacén de bebidas se haya vaciado, ya se encontrarán en tierra firme. Y hasta que aprendan sus lecciones de navegación, por no decir nada de vectores, ahí es donde deben estar. Hasta Copérnico, el centro de la Tierra había sido el centro del universo. De hecho, si leen bien la teoría, la misma idea de posición, ¿qué significaba? Solamente algo que estaba en relación con el centro de la Tierra. Entonces llega Copérnico y realiza una operación matemática rutinaria escribiendo las ecuaciones de las órbitas planetarias en un sistema de coordenadas diferente. El mundo nunca es otra vez el mismo.
Pero eso es engañoso. Hace que suene como si lo importante fuese tener un sistema de coordenadas correcto. Y después de pensar, la conclusión que nosotros sacamos es que todos los sistemas coordenados son igualmente buenos. Copérnico dice que el origen debería estar en el Sol, y el guardacostas dice que el origen debería estar en su estación coordinadora, y ambos tienen igualmente razón. Podemos decirlo de un modo más profundo. La idea es que las leyes de la física son exactamente las mismas en todas partes. Las leyes de Newton actúan exactamente igual en la nebulosa de Cáncer como en Kansas City. Y porque nos lo creemos, necesitamos una forma de expresar esas leyes que funcionan igualmente bien en todos los sistemas coordenados. Y esa forma son los vectores. La misma idea de un vector es ya algo desconcertante porque tiene un tamaño y una dirección, pero no tiene un lugar. Y eso es lo que necesitamos para expresar leyes que son iguales en todos los lugares. De hecho, el próximo día estudiaremos una ecuación vectorial que yace en el corazón de la comprensión del mundo. Hasta entonces.